Éxodo capítulo 7, Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: el faraón les dirá: muéstreme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpiente. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos tal como el Señor había dicho. Las plagas azotan a Egipto. Luego el Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana. Cuando descienda al río, párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirle: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua, convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió al Nilo. Explicación de los versículos 1 y 11, Biblia de Estudio, Nueva Traducción Viviente. Dios hizo que Moisés pareciera como Dios. Al faraón, es decir, una persona poderosa que merecía ser escuchada. Al faraón se le consideraba un Dios, así que Moisés estaría a su mismo nivel. Sin embargo, que el faraón se negara a ceder ante las demandas de Moisés demuestra que no estaba dispuesto a considerarse inferior en autoridad a nadie.
¿Cómo fue posible que los hechiceros y los magos imitaran los milagros de Moisés? Algunos de sus actos fueron simplemente trucos o ilusiones ópticas, pero en otros utilizaron el poder satánico, ya que adorar a dioses del mundo de los muertos era parte de su religión. Irónicamente, cada vez que los hechiceros imitaban los milagros de Moisés, empeoraban las cosas. Si los magos en realidad eran tan poderosos como Dios, entonces deberían haber revertido las plagas y no haberse agravado.